Y el pastor Manuel esta mañana nos va a guiar con la predicación para que, tomemos memoria más activa sobre lo que ha implicado la reforma en la historia y en la sociedad. Manuel. Buenos días, es un gozo especial de volver a estar aquí delante de vosotros y poder compartir la palabra esta mañana. Quisiera tener una oración. Una vez los niños también han ido ya a su clase, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude y podamos disfrutar de mirarnos en ese espejo que es su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por poder abrir tu palabra. Si tú no nos hablaras, Señor, no sabríamos qué creer, no sabríamos qué hacer. Nuestra mente probablemente imaginaría quizás lo mejor que podamos alcanzar, pero nunca llegaríamos a lo que tu palabra nos revela. Te damos gracias porque tú te has revelado a nosotros y porque podemos en esta mañana, en libertad, abrir tu palabra y meditar en ella. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en estos días, este es el último domingo antes de lo que sería la celebración de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, la Iglesia del Castillo. Y bueno, el escrito que él propuso 95 artículos para discutir con otros líderes de la Iglesia, otros estudiosos, pues quizás sin pretenderlo, sin buscarlo, ocasionó realmente una revolución, no una revolución de armas. Hubieron las guerras de Smalcadic, que fueron unas guerras por derechos civiles, porque Carlos V quiso imponer la intolerancia o digamos la unidad forzada de la Iglesia Católica sobre condados cuyo príncipe favorecía la causa protestante. Bueno, vamos a decir la causa reformada. De hecho es que el nombre protestante, no sé si lo sabéis, creo que he hablado varias veces, desde febrero o marzo hemos comentado alguna vez, el nombre protestante no obedece a unas cuestiones de convicción religiosa, sino es unas cuestiones civiles. En la primera dieta de Spira, en 1526, resulta que se reunieron autoridades civiles y religiosas para ver qué hacían, porque Roma había excomulgado a Lutero y algunos príncipes de Sajonia estaban favoreciendo la causa de Lutero y otros príncipes pues querían mantener la unidad del imperio, la unidad de la nación, del Santo Imperio Romano. Y entonces, frente a eso, en 1526 lo que se decidió fue que, según el príncipe, así serían las leyes civiles de cada condado, con lo cual el resultado fue que en los condados reformados o que estaban a favor de la reforma había libertad religiosa y tanto los, luteranos podían adorar a Dios con plena libertad como las iglesias católicas que querían permanecer así podían permanecer en esa libertad. Pero en los condados donde había un príncipe católico, no existía esa libertad religiosa. La dieta de Spira se reunió por segunda vez en 1529. Y entonces en 1529, cuando Carlos V quiso volver a imponer sobre todo el imperio la unidad religiosa, entonces hubo por parte de los reformados una, entre comillas, protestatio, una protesta porque no se permitía la libertad religiosa en algunos condados de ideología católica.
Entonces de ahí sale lo que es el nombre de protestante. Bueno, todas estas cosas cuento con que ya conocéis de esto. Hay en Internet todo lo que queráis y más. Hay en publicaciones, se han publicado, madre mía, Biblias nuevas, se han publicado de todo tipo de literatura. Ahora, la pregunta es, ¿qué realidad tiene eso con nosotros? ¿Qué realidad tiene la Reforma, digamos, protestante? Por una parte está claro que abrió la puerta a otra forma de entender la fe. Es tan triste a veces que nosotros no podemos llegar a comprender lo que supuso una ruptura con el paradigma contemporáneo del siglo XVI. Una iglesia construida sobre la muerte, sobre el purgatorio, un peso, un yugo insoportable frente al cual la única opción que tenían las personas era comprar bulas, cumplir ritos, confesiones, celebrar misas por los muertos, hacer obras para ver si de alguna manera Dios consideraba aminorar los miles de años que les quedaba por estar en el purgatorio. Esa fe, esa religión estructurada en instituciones férreas, donde si querías ser piadoso tenías que ser o monje o sacerdote, donde si querías vivir una piedad tenías que rezar a ciertas horas, rezar ciertos rosarios. Fijaos hasta dónde llega la situación, que aún dentro del catolicismo, en la celebración de los cultos dominicales, las autoridades, las reformas de Cisneros dijeron, mira, dejar a un lado las oraciones y centraros en lo que se está explicando, en la lectura del Evangelio y de las epístolas. ¿Por qué? Porque mientras se estaba celebrando la misa, en los bancos, las personas que se entendían como espirituales estaban con el rosario a ver cuántos Padres Nuestros podían rezar mientras se estaba explicando el Evangelio, y no se enteraban ni de una cosa ni de otra. Pero es que todo era nada más trabajar, servir, cumplir, tratar de apaciguar a ese Dios que parecía iracundo y esperando en la muerte con una gran espada. Por supuesto, esa no es la imagen de la Iglesia Católica hoy en día, porque igualmente ha evolucionado con el tiempo y no podría sostenerse, aunque todavía siguen las indulgencias. Todavía, si tú vas a ver al Papa, tienes una indulgencia plenaria. Todavía, cuando el Papa hace sus viajes, si vas a verles, resulta que eso te purifica de tus pecados. Y otra larga lista de celebrar, de recordar ciertos santos. Resulta todavía, el derecho canónico, todavía el catecismo de la Iglesia Católica mantiene que tanto María como los santos han acumulado tantas buenas obras que si tú pides a los santos, entonces resulta que esas obras que a ellos les sobran para su salvación pueden ser aplicadas a ti para que tú puedas librarte de años del purgatorio. Por favor, qué oscuridad en nuestra querida península. Que cuando miras a ciertas fiestas, ya puede ser San Fermín o ya puede ser el Rocío en Andalucía, está tan mezclada lo que se llama la supuesta piedad con la mundanalidad del desenfreno y el pecado. ¿Cómo se consiente, por mor de una identificación religiosa, se consiente el desenfreno, ya sea en carnaval, ya sea en las fiestas patronales? Se consiente como parte de la costumbre de la gente. ¿Qué vas a hacer? No hay carnaval, hay que dar licencia para la carne antes de las restricciones de la Cuaresma. Por favor. Pues la Reforma Protestante trajo otro paradigma. Igual que pensar que la Tierra es el centro del universo, a pensar que no, que la Tierra gira igual que el resto del sistema solar alrededor del Sol, y eso cambia totalmente la concepción del universo,
De la misma manera, entender la obra de Cristo, que pagó por nuestros pecados, no una fe facilona, no una credulidad cultural, no un asentimiento fácil, pero cuando la obra del Evangelio, la voz de la palabra de Dios llega a tu vida, que estás de espalda a Dios y te ves pecador, te ves mereciendo el infierno, pero al mismo tiempo te ves siendo llamado por un Dios lleno de amor, que ha muerto por ti, que ha derramado su sangre, que no ha escatimado a su propio Hijo para pagar por tu salvación. Y en esa tensión, esa lucha interna, tú aceptas a Cristo, crees lo que Él ha hecho por ti. Y como dice la Escritura, crees que no nos ha salvado por nuestras obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo y la obra de la cruz. Es difícil para nosotros ser conscientes de ese cambio, porque no hemos luchado por ello. No hemos luchado por ello. No hemos tenido que sufrir el oprobio de una iglesia amenazante. Aquí en España tenemos personas que fueron quemadas vivas en la presencia de miles de personas. Nosotros no hemos tenido que padecer eso. No hemos tenido que padecer eso, pero lo que sí, la pregunta a nosotros no es si vamos a padecer por Cristo, porque nuestra época es diferente, pero sí, la pregunta es hacia nosotros, ¿cómo vamos a llevar la experiencia nuestra del Evangelio? ¿Sabes? El viernes estuvimos en IPSTE, en la Facultad Internacional de Teología, tuvimos un día dedicado a la Reforma. Me llamó la atención poderosamente una pregunta que nos hicieron 2 veces o 3, porque tuvimos unas ponencias y después un coloquio. Unas preguntas que son absolutamente pertinentes y que merecería todo un debate por ello. Y es, ¿nos quedamos en la Reforma o tenemos que actualizarla? ¿Nos quedamos en la Reforma o tenemos que actualizarla? La pregunta es absolutamente legítima. La pregunta a veces se vuelve con mucho más significado cuando son nuestros hijos los que de alguna manera nos piden, cuando los jóvenes de la Iglesia, que de alguna manera crecen a nuestro entorno, y cuando llegan los 14, 15 años, 16, se topan con la realidad del mundo. La realidad de su fe, quizás por la cual no han tenido que sufrir nada, casi les ha sido impulsada, por no decir empujada, o sea, hemos intentado enseñarles lo mejor que creemos. Así somos responsables delante de Dios. Pero por otra parte, ellos se encuentran con un mundo totalmente contrario. Y legítimamente creo que ellos, los jóvenes, a veces intentan buscar, dicen, no, es que las cosas tienen que ser diferentes. Es que quizás tenemos que quitar parte de lo que el mundo rechaza, quizás esa religiosidad, quizás ese olor a monasterio, quizás esa seriedad, y entonces los jóvenes luchan con a ver de qué manera podríamos hacer el Evangelio más relevante, más cercano al mundo, para no tener que vivir en este conflicto. Sinceramente creo que es una pregunta legítima y creo que encierra un elemento verdadero y uno que no lo es tanto. Dejadme empezar por el segundo. Entiendo que en la propuesta de los jóvenes hay algo que es imposible, y es conciliar el mundo con Dios, o hacer el Evangelio más fácil. No es posible. El Señor sigue diciendo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no se va a solucionar. Por otra parte, a veces en las actitudes que vemos en los jóvenes, a quienes amo profundamente, hay también algunos
tintes de rebelión normal y humana, no diabólica, no, humana, buscando su propia identidad, que un inconformismo natural a su edad, de que necesitan verlo por sí mismos y hasta que no lo vean lo van a rechazar. Pero por otra parte, también hay algunas cosas o algunos aspectos culturales que nosotros hemos tenido junto con el Evangelio que hemos aprendido, que necesariamente tienen que cambiar. De ahí la pregunta, ¿la Reforma qué? ¿La dejamos tal cual? ¿Seguimos en la Reforma porque Lutero, porque Calvino, porque tal o cual? ¿O lo actualizamos? Pues hay tantas preguntas que Martín Lutero, que Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, hay tantas preguntas que ellos no respondieron porque no era su tiempo, su cultura no se lo preguntaba, que por supuesto que sí, tenemos que traerlo a nuestro tiempo. Y cuando pensamos en nuestros jóvenes igualmente, hay cuestiones que ellos, legítima y ciertamente, necesitan actualizar. Y nosotros debemos ser sensibles y reconocer que hay ciertos aspectos. El otro día, por ejemplo, hablábamos con 3 personas. Dice, oye, ¿tú cómo oras? ¿Cómo oras cuando estás más a gusto delante del Señor? Alguien decía, pues yo de rodillas, estoy buscando un mueble, una forma para estar cómodo orando de rodillas un tiempo. Otro decía, pues yo en una alfombrita, ora como veas, no pasa nada. Antes, por ejemplo, predicar sin corbata, sin un traje, podría ser ofensivo. ¿Por qué? Porque no por nada malo, sino porque queríamos dar la honra, el honor a la palabra de Dios, al culto, al servicio. Sin embargo, en otras culturas a lo mejor el acercamiento personal es más importante. O en algunos lugares simplemente hace tanto calor que estoy seguro que preferís ver a una persona en camisa que no sudando a chorro y oliendo mal después cuando os va a saludar. ¿Por qué tener que mantener eso? Hay ciertas cosas que debemos ser sensibles a que se actualicen. Ahora bien, menuda introducción, un poco más y me como el mensaje. Me gustaría ir a un pasaje de la Escritura para ver qué debemos mantener de la Reforma. Algo tan importante como sacar a la luz pública, a la libertad religiosa, la predicación de un evangelio por la fe, por la gracia, un evangelio de la obra del Espíritu Santo en el corazón. ¿Cómo podemos traerlo a nuestro tiempo y cómo podemos traspasarlo a nuestros hijos? Pues hay un pasaje que me gustaría leer en 2 de Corintios, capítulo 3, centrándonos en un versículo que estoy seguro que la mayoría ha oído, aunque igual no os acordabais dónde estaba, de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Quisiera leer 2 de Corintios, capítulo 3, comenzando desde el versículo 4, donde el apóstol Pablo lo que hace es comparar el pacto de Dios con Israel, lo que es la ley en su tiempo, con ese nuevo pacto del cual Pablo era hecho ministro, Pablo era predicador. Dice así: esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Me gustaría igual hacer un paréntesis antes de continuar. ¿Por qué Pablo está comparando la ley con el Nuevo Testamento, el Antiguo con el Nuevo Pacto? Entre otras cosas, porque cuando Pablo va a predicar, ¿cómo va? A veces dice que va en angustia, otras veces en miedo, otras veces en temor y temblor, otras veces en precariedades, penurias,
Sin embargo, en ese momento, uno de los mayores edificios del mundo, de más fulgor, era el templo de Herodes. La religión judía, con sus fariseos, con su Sanedrín, con sus estructuras, que todavía seguía vigente. Una cultura, la judía, que había podido traspasar naciones, que había mantenido su fe, aún en contra o a diferencia del politeísmo de las naciones vecinas. Toda una estructura, todo un respeto, toda una tradición de siglos. Y el apóstol Pablo, a veces trabajando como hacedor de tiendas, en naufragios a veces siendo azotado públicamente. ¿Quién era él? ¿Qué gloria era la suya? ¿De qué templo podía presumir? ¿De qué tradición de siglos podía referir? Por eso dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y continuamos, versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, el monte Sinaí, toda la institución judía, eso lo digo yo, continúo leyendo, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. Dejadme leer el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Me gustaría mirar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y luego ver en qué manera ese evento del cual nos alegramos y recordamos hace 500 años, ¿cómo lo podemos pasar a otras generaciones? ¿Qué quiere decir que la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Quiere decir que la letra mata, que la doctrina, que la enseñanza, que el tener convicciones, que eso mata? ¿Quiere decir en el Antiguo Testamento que la ley que Dios dio, todo el Antiguo Testamento, es una letra que mata? ¿Qué es lo que quiere decir que la letra mata? Estos movimientos juveniles que a veces han presentado formas tan alternativas, ¿qué es lo que pretenden? A veces han dicho: no me des doctrina, dame Cristo. Y tú dices: ¿y por qué tenemos que confrontar las enseñanzas o nuestras convicciones con la persona de Cristo? ¿Es que acaso no hay convicciones de la Escritura acerca de Cristo? Entonces, en primer lugar, en cuanto a la Reforma Protestante, lo que entendemos es que no fue solamente un movimiento de convicciones teológicas, sino que fue un despertar espiritual que surgió en toda Europa y se materializó o comenzó, quizás en Alemania, por esa protección que algunos príncipes dieron a Martín Lutero y a esos condados en Sajonia y en el resto de Alemania. Mientras que en España, luego Italia, Portugal, Francia, la presión política quemaría vivos a los creyentes. En otros lugares tenían esa libertad de expresarse, de imprimir libros. Pero ¿fueron solo convicciones teológicas? De ninguna manera. Eran tanto un despertar espiritual
como unas convicciones. Martín Lutero, aún personas del lado católico, dicen que se asemeja más a Ignacio de Loyola en la intensidad de su espiritualidad que no al humanismo cristiano o los estudiosos o amantes de la filosofía antigua. Lutero era una persona profundamente espiritual, como lo eran igualmente sus convicciones. ¿Qué significa que la letra mata? En este pasaje, cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, está hablando no de la ley propiamente dicha, porque en Romanos capítulo 7 dice que la ley es santa, justa y buena. Pero ¿en qué sentido la ley mataba? En el sentido de que te decía, como dice Pablo, no codiciarás. En el sentido de que cuando dice no codiciarás, alumbraba tu corazón y despertaba todavía más codicia. Y la ley que era buena, que te mostraba la santidad de Dios, en realidad en ti estaba provocando que surgiese lo peor de ti. Entonces, aquí cuando dice que la letra mata, no está hablando de en sí el texto del Antiguo Testamento, de todo lo que Dios reveló al pueblo de Israel, de todos esos salmos preciosos que hablan de búsqueda de Dios en dificultades, que narran la historia de Israel. Cuando miramos al Antiguo Testamento, esa no es letra que mata. Pero cuando miramos al corazón de hombre, sí lo que produce es muerte. También podríamos decir que la letra mata en todos aquellos que mantenían una religión fría judaica, que, como dice el libro de los Hechos, leían cada sábado el Antiguo Testamento, pero rechazando a Cristo. Y en esa manera estaban encalleciéndose a la realidad del Mesías. La letra mata. ¿En qué sentido? También en el sentido, como el Señor Jesucristo dijo, los fariseos habían creado una serie de normas que eran formas de cómo obedecer al Señor. En un principio ellos lo que querían era obedecer, pero habían establecido tantas normas, tantos detalles, se habían preocupado tanto de que en cada cosa pequeña iban a obedecer a Dios, que habían construido todo un esquema de normas al que todo el mundo estaba obligado. Y otra vez, era un montón de normas imposibles de cumplir. Pedro le dice, Hechos capítulo 15, ¿por qué vamos a poner un yugo en las personas que no son judías y aceptan al Señor? ¿Cómo vamos a poner un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? Es curioso, pero esa fe judía que en un principio preparó la venida de Cristo, cuando llegó el Señor ya molestaba, ya estorbaba. Como dice Hebreos, se da por vieja y es pronto a desvanecerse. Ya no se puede volver atrás a mirar esas fiestas, a celebrar esas lunas nuevas, porque Cristo lo ha cumplido. Cristo ha cumplido la ley. Y volver atrás es volver a los rudimentos, volver a cosas que no tienen en vida en sí, porque ya tenemos la sustancia en la persona de Cristo. La letra mata. Si pensamos en la Reforma, ¿qué quiere decir que la letra mata? La convicción religiosa mata cuando no tiene vida. La convicción religiosa mata cuando es un artículo de fe que no afecta a nuestro corazón, que está solamente en nuestra mente, que queremos imponer, que queremos implantar en nuestras familias o en nuestras vidas porque sí. Entonces la letra mata. Pero ese no era el propósito de Dios. Cuando dice la Escritura que Dios desea, es necesario que adoren adoradores, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. No tenemos que poner en contra
uno de otro. Dice, por ejemplo, Primera de Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan, frente a una herejía acerca del Señor Jesucristo, dice con toda claridad, el que rechace que Jesucristo ha venido en carne no viene de Dios. Y al revés, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y aún dice, este es el espíritu de anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, la convicción religiosa está presente en la Escritura. Creer que Jesucristo es Dios hecho carne es parte de la esencia del cristianismo que debemos mantener. Eso sigue adelante. Tenemos que actualizarlo, quizás en algunos aspectos de su definición, pero no vamos a cambiarlo, porque son fundamentos de nuestra fe. Lo mismo la Reforma protestante. Lo que es la salvación por la fe, lo que es la salvación por la gracia, lo que es la autoridad solo de la Escritura. Esos son convicciones que entendemos se desprenden de la misma Escritura. La letra mata en cuanto a lo que es convicción fría. Pero, ¿qué significa entonces que el Espíritu vivifica? El Espíritu no significa, como en la Edad Media se creía, no es que la Escritura tienes que entenderla en su sentido alegórico. O sea, tienes que mirar detrás de lo que lees cuál es la verdadera enseñanza. De modo de que si lees, por ejemplo, que Jesús está en la cruz y dice, ahí está María y ahí está Juan, y entonces le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan le dice, he ahí tu madre, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos que Jesús, en su responsabilidad y en el cuidado de su madre, lo que hace es dejar a su madre al cuidado de Juan, sin más. Pero la interpretación supuestamente espiritual que se nos tiene que imponer, según la Iglesia de Roma, es que Jesucristo estaba dando la Iglesia a María como mediadora y María como mediadora la estaba dando a la Iglesia. ¿Eso lo dice? En ese sentido, esa es letra que mata. El Espíritu que vivifica no es que tengamos que cambiar lo que dice la Escritura para darle un significado súper espiritual. ¿Qué dice que el Espíritu vivifica? Así como la ley, lo que despertaba en el corazón del hombre, ¿qué era? Rebelión, ira. De la misma manera, cuando el Señor nos trae por su Espíritu y por su palabra a la fe, creemos en el Señor Jesucristo, somos nacidos de nuevo por la obra del Espíritu, el Espíritu Santo mora en nuestro interior y eso es una palabra de vida, que nos da vida, nos impulsa, nos transforma desde dentro, nos da libertad. Es una relación filial con Dios nuestro Padre, no es una relación de miedo, de temor, de ley, de exigencia. Es una relación de amor. Como dice el apóstol Pablo, nosotros, mirando con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Hermano, ¿cómo? Estoy seguro o espero que estemos de acuerdo en que la Reforma fue algo precioso, fue una obra de Dios. Dios puso su dedo en la historia de la humanidad y dejó su huella. Pero ¿cómo lo llevamos a nuestras generaciones? ¿Lo llevamos por una convicción fría? ¿Por unas tradiciones de nuestros ancianos? ¿Lo llevamos porque debe ser así? ¿O lo llevamos porque es una experiencia espiritual? Porque para nosotros sola fe significa que amamos tanto su palabra que deseamos meditar en ella de día y de noche.
Significa que nosotros por la fe entendemos el descanso frente a nuestra indignidad y necesidad humana, descansamos en nuestro Salvador para poder acercarnos a Dios, porque si no fuera por eso, todos nos vemos como indignos de acercarnos a Él. Solo Cristo. Eso no es solo un dogma, se trata de un Salvador. ¿Sabéis cómo en Cantares habla de su amado? Un pasaje que de siglos y siglos se ha tratado de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Y dicen las doncellas de Jerusalén, dinos, ¿en qué es diferente tu amado más que otro amado? Y entonces la Shunamita explica cómo es su amado. ¿Qué es para ti eso de solo Cristo? ¿Un dogma de fe? ¿Un artículo? Eso no va más allá. Nuestros hijos y la siguiente generación tienen que recordar que amábamos a nuestro Señor, que no era una religión, que no era un artículo de fe, era una pasión por nuestro Señor. Nuestros hijos, sí, hay parte que a lo mejor les va a costar aceptar, que vivimos en un mundo de conflicto. Quizás les va a costar llegar al punto de abrazar las convicciones de sus padres. Pero espero que de nuestra mano lo que dejemos sea una experiencia espiritual de nuestras convicciones más profundas. Y que así ellos, cuando lleguen a su madurez, puedan recordar que eran más que palabras, eran más que religiones, más que artículos de fe. Y aún ellos tendrán que trabajar, tendrán que ver cómo traducen la palabra de Dios y las convicciones bíblicas a su cultura, que seguramente va a ser con algunos trazos o matices diferentes a la nuestra, pero tendrá algo en común, y es la convicción de la palabra y la experiencia del Espíritu Santo. Es lo mismo que con creyentes de Arabia, creyentes de Pakistán, del Kurdistán, de Sudáfrica, de Sudamérica, de Canadá o Groenlandia. Hay muchas cosas que son diferentes en nuestra experiencia, pero hay algo que nos une, y es nuestra convicción de quién es Cristo, quién es Dios, cómo es mi relación con Él, cómo fue la muerte de Cristo a mi favor, esas convicciones que son el fundamento de nuestra fe. Pero en segundo lugar, nos une que somos nacidos del Espíritu. Entonces, hermanos, en este día que, bueno, se oye mucho de reformas, hay tantas cosas, concierto de la Reforma, música antigua, se podrían hablar de tantas cosas, la Reforma, la política, su impacto social, tantas cosas, tantos temas, pero déjame preguntarte, ¿cómo es tu vivencia del Evangelio? ¿Nos dejamos conmover por nuestra cultura, por el día a día, por nuestras pruebas particulares? Espero que no, espero que valoremos nuestra experiencia con el Señor, esa persona del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, y que nuestros hijos y la generación venidera puedan verlo. Que el Señor nos ayude.